hermanos. Hay muchos que han hablado y se oyen bastante enfermitos, pero vamos a seguir orando por ellos, amén. Así, hermanos, mira, yo ya les di la bienvenida. También le doy la bienvenida a aquellos que quizás estén por la internet viendo en este día esta predicación, hermanos. Así es que Dios me los bendiga. Los niños pueden pasar para sus clases en este momento, mis hermanos. Vamos a pasar en este momento para sus clases y te voy a pedir, hermanos, que mira, prepara tu Biblia, hermanos, en el libro de Nehemías mientras ellos salen. En el libro de Nehemías capítulo 8. Ahí solamente ahorita no vamos a entrar allí, pero ten tu Biblia ya preparada, hermanos, ya lista para dar inicio. Y quiero antes, hermanos, de seguir a lo que sigue, vamos a darle las gracias a Dios por permitirnos estar aquí, hermanos. Y vamos a darle gracias a Dios, hermanos, por nuestro hermano William, brother. Bienvenido, brother. Sabemos que hemos estado orando por ti, brother, y también por muchos, como dije, ¿verdad?, que están enfermitos. Pero la gloria sea al Dios que ya lo tiene aquí, hermanos, y vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias una vez más por tu gran misericordia, mi Dios, por la fortaleza que tú le das a tu pueblo, Señor, cada mañana, cada día, una fortaleza nueva, Señor. Sabemos, Padre amado, que confiamos en ti, Señor, y en ti, mi Dios, está la fortaleza. En ti, Señor, tenemos, Padre amado, la sanidad divina, y solamente en ti, Padre amado, es quien podemos confiar plenamente. Nos ponemos en tus manos en este momento, Espíritu Santo, suplicándote, Señor, que seas tú, Señor, obrando en cada corazón a través de tu divina palabra. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablándonos, Señor, a través de este mensaje, Señor, que es básico, pero es bien importante, Señor. Nos ponemos en tus manos y la iglesia del Señor dice amén, amén. Puedes tomar tu asiento, mi amado hermano. Y mira, mi amado hermano, este mensaje quizás sea un poco corto en esta ocasión, pero es un mensaje, hermanos, bastante básico, pero que tenemos que meditar mucho en él. Y quiero iniciar este mensaje, hermanos, este tipo de enseñanza o mensaje. Lo quiero iniciar, hermanos, con una pregunta para el pueblo de Dios, ¿verdad? Y la pregunta es, hermanos, ¿quién es Dios para ti? Es una pregunta. ¿Quién es Dios para ti? Porque todos podemos responder a esta pregunta de muchas diferentes maneras, pero la pregunta es personal y es una pregunta que tú y yo deberíamos analizarla, meditar en ella y responder a ella, hermanos, ¿verdad?, conforme a lo que hay en nuestro corazón. ¿Quién es Dios para ti? ¿Por qué es tan importante tener un concepto definido de quién es Dios para nosotros? Porque depende de ese concepto que tú tengas de quién es Dios. Depende de ese concepto, tú vas a vivir, ¿verdad? Tú vas es tu vida. Depende de ese concepto, será tu comportamiento, será tu conducta, tus acciones, tu vida entera va a estar enmarcada, hermanos, por las decisiones, hermanos, que tú tomes. Y esas decisiones van a ser hechas, hermanos, mediante el concepto que tú tengas sobre quién es Dios en tu vida. Así que el concepto, hermanos, que tengamos de Dios va a determinar nuestra vida. Así que el concepto que tengamos de Dios va a determinar de la manera que tú y yo vivimos, de la manera que pensamos, de la manera que actuamos, de la manera que caminamos en el Señor. Y eso es, hermanos, el concepto en el cual tenemos que reflexionar. ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios para ti? Y hay varias preguntas que conllevan a esta pregunta, porque podemos seguir haciendo preguntas, hermanos, para el pueblo de Dios, aquellos que ya conocemos del Señor, ¿verdad? Las preguntas pueden ser, hermanos, ¿por qué en muchas ocasiones? ¿Por qué hay tantas diferentes religiones o creencias acerca de Dios? Si todos creyéramos en Dios o tuviéramos un concepto igual,
todos a quién es Dios para nosotros, no hubiera de haber diferentes religiones, hermanos. Podríamos todos creer que hay un solo Dios, así como nos lo dice la Biblia. Pero las preguntas surgen entonces, hermanos, ¿por qué hay tantas diferentes religiones o creencias acerca de Dios? Cientos, miles de religiones. Diferentes personas creen en diferentes dioses. ¿Por qué hay multitudes de creyentes, hermanos, que no viven una relación personal con aquel Dios que dicen creer? ¿Por qué hay tantos problemas en las iglesias? Tanta desobediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué tanta gente no quiere un compromiso con Dios? ¿Por qué las personas no pueden vivir en santidad? Hay tantas preguntas. ¿Por qué hay muchas veces que hay tan poco amor en las iglesias? ¿Por qué? Y las preguntas seguirían ¿por qué? ¿Y por qué? Yo pienso que una de las respuestas más cercanas, hermanos, puede ser que es que hay una falta de conocimiento de Dios en las almas. Hay una falta de conocimiento de quién es Dios. Porque la mayoría de la gente, hermanos, no conoce a Dios, al Dios de la Biblia. ¿Quién es Dios para ti? Es la pregunta. Y aún cuando nos vamos a la Biblia, hermanos, mira, aún muchas personas que en los tiempos de Jesucristo caminaron con Jesús. Muchas personas que en los tiempos de Jesucristo, hermanos, anduvieron con Él. Ellos mismos se hacían esta misma pregunta. En Marcos capítulo 4 versículo 41, uno de sus discípulos decía: ¿Quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Se sorprendían de las maravillas que hacía el Señor Jesús, hermanos, y ellos mismos se preguntaban: ¿quién pues es este que aún, hermanos, el viento y el mar le obedecen? Juan 4:10, Jesucristo hablando le dice a la mujer, le dice: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber. Le está diciendo: si tú conocieras, si tú supieras quién es aquel que te está diciendo dame de beber. Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, le decía. En el libro de los Hechos capítulo 22 versículo 8, cuando Pablo, en aquel tiempo conocido como Saulo, en aquel momento donde Saulo perseguía a los creyentes para darles muerte, tuvo un confrontamiento, tuvo un encuentro personal con el mismo Señor Jesucristo. Cuando dice la palabra de Dios que hubo una luz resplandeciente que lo cegó y quedó completamente ciego y cayó al suelo. Saulo le hace una pregunta y le dice: ¿quién eres, Señor? El libro de Jeremías capítulo 9 versículos 23 y 24, dice la palabra de Dios: así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Más bien en esto el que se hubiere de alabar, dice, alábese en entenderme y conocerme. O sea que hay personas que tienen mucha sabiduría, aún bíblica, pero dice la palabra de Dios: así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas. Más bien, dice, en esto el que se hubiere de alabar, alábese en entenderme. O sea, ¿verdad? En saber quién soy yo, en entender quién soy yo y conocerme. Aquí podemos ver, mis amados hermanos, un sinnúmero de pasajes bíblicos donde habla acerca del saber quién es Dios. ¿Por qué todas estas preguntas y textos bíblicos, mi amado hermano?
Porque la mayoría de la gente, hermanos, no conoce a Dios. No conoce a Dios. ¿Quién es Dios? Es esa pregunta. Una pregunta tan básica, hermanos, que pudiera ser una pregunta, hermanos, que quizás muchos dijeran, pues, ¿qué tipo de pregunta es esa? Pero si meditamos en esto, este es un mensaje, hermanos, este mensaje es algo que es muy importante y necesario para que lo meditemos muy profundamente. No solamente aquellos que en realidad no conocen de Dios, o sea, personas en Cristo, sino aquellos que creían conocer a Dios, pero que en realidad no le conocen como deberían. Los creyentes que somos tú y yo. Y lo que a mí me preocupa, hermanos, y siento un gran peso, es que hay multitudes de personas que ciertamente, hermanos, dicen conocer a Dios, que ciertamente conocen a Dios, pero es un Dios creado en sus mentes, pero no al Dios de la Biblia. Lamentablemente, hermanos, mucha gente, incluyendo a creyentes, ha creado a su propio Dios que se ajuste a su manera de vivir. Y en el libro de Oseas, mi amado hermano, ¿por qué digo que mucha gente ha creado un Dios en su mente, en su imaginación, en su corazón aún? Ha creado un Dios, ¿verdad, hermanos? Ha creado a su propio Dios, pero ese es un Dios que se ajuste a su manera de vivir. Porque si verdaderamente, mi amado hermano, conociéramos al Dios de la Biblia, mi amado hermano, nosotros entenderíamos que nosotros nos tenemos que ajustar a la manera de Dios y no Dios a nuestra manera. Oseas capítulo 4 versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido, dice la palabra del Señor. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento. O sea, nos hace falta, hermano, nos hace falta. Mira, ¿por qué dice que mi pueblo fue destruido? Por falta de conocimiento. Está hablando acerca del pueblo de Israel, mi amado hermano, cuando fueron llevados cautivos. Porque en realidad, mi amado hermano, ellos pretendían conocer a Dios, pero era un Dios que ellos, hermanos, habían creado, hermanos, que querían que ese Dios se ajustara a su manera de vivir. Y a causa de su pecado, a causa de su desobediencia y a causa de la infidelidad a Dios, mi amado hermano, Dios trató con su pueblo y fueron llevados cautivos por 70 años. Por eso Oseas dice, ¿verdad? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y cada uno de nosotros, hermanos, los escogidos por Dios, fuimos escogidos, hermanos, con un propósito divino. Y fuimos estratégicamente puestos, hermanos, por Dios en un lugar específico, cada uno de nosotros, con una razón, para que nosotros alumbremos, hermanos, en medio de tanta oscuridad espiritual. Entonces, a lo que quiero llegar aquí, mi amado hermano, mira, cuando la palabra de Dios dice mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Conocimiento del Dios de la Biblia está hablando. Ahora, aquí tenemos, mi amado hermano, mira, ahí donde te dije que preparas tu Biblia, en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 8, hermanos. Puedes leerlo, hermanos, en tu casa más calmadamente, pero vamos a estar leyendo un poco de esto. Pero es bien importante que tú leas desde el versículo 1 hasta el versículo 12 de Nehemías capítulo 8. Aquí en esta porción bíblica, hermanos, mira, en el libro de Nehemías, Dios usó grandemente a Nehemías, no solamente para restaurar a Jerusalén y a los muros de Jerusalén, hermanos, y verdad, tú ya sabes y conoces de todo esto. El pueblo de Dios había sido llevado cautivo por 70 años. Pero llegó el momento de ese cautiverio, llegó el momento de su finalidad, hermanos. Y fue en ese tiempo que Dios llamó a Nehemías, lo escogió para restaurar, mi amado hermano, a todo Jerusalén, al pueblo de Israel.
restaurar los muros de Jerusalén y las puertas que habían sido consumidas con el fuego. Todo, hermano, Jerusalén había sido destruido, el templo, todo había sido, hermano, destruido por el enemigo que había invadido y se había llevado cautivo al pueblo de Dios. El libro de Nehemías, hermanos, nos habla acerca del regreso de este cautiverio de 70 años del pueblo de Israel. Nehemías, hermanos, nos habla de la reconstrucción de la ciudad después de aquel regreso de este pueblo. La ciudad completa había sido arruinada, había sido destruida. Los muros habían sido destruidos. Las puertas de los muros habían sido quemadas, hermanos, a fuego. Ahora, el muro, hermano, la muralla y todo esto tiene una representación espiritual en nuestras vidas. Y por eso cuando Dios llamó a Jeremías, hermanos, a ser el restaurador de Jerusalén, a ser el restaurador de este muro, de estas puertas, pero también, hermanos, nos habla de la reconstrucción del pueblo de Israel. La reconstrucción, o sea, la relación, la identidad como hijos de Dios, la fe, la integridad, la obediencia, la adoración a Dios. Hay que recordar, hermanos, que muchos de estos que regresaron del cautiverio nunca habían escuchado acerca del Señor, nunca habían escuchado, nunca habían entrado al templo de Dios. Muchos de estos nacieron allá en el cautiverio. Y cuando el pueblo fue llevado cautivo, hermanos, poco a poco el pueblo de Dios se fue acomodando a la manera de vivir, hermanos, de estos enemigos que se los habían llevado cautivos. Se habían acostumbrado a la manera de ellos de vivir. Poco a poco se fueron apartando, se fueron olvidando hermanos, de los principios bíblicos. Se fueron apartando de los mandamientos de su Señor. Se fueron apartando de todos los mandatos de Dios en sus vidas, hermanos. Después de 70 años, básicamente, ellos eran personas totalmente ya diferentes. Se habían olvidado de todo aquello que sus padres les habían enseñado de la palabra del Señor. Muchos de estos niños que nacieron en el cautiverio nunca habían tenido la oportunidad de escuchar palabra de Dios por 70 años. Entonces, cuando Nehemías entró en esta escena, no solamente entró para restaurar a Jerusalén, las murallas y las puertas, porque cada puerta tiene un significado espiritual en la vida de nosotros. Hace años atrás, mi amado hermano, yo di una secuencia de estudios bíblicos acerca de cada puerta que fue restaurada. Cada puerta. La primera puerta que fue restaurada fue la puerta de las ovejas. Esa puerta tipificaba, mi amado hermano, la salvación para nosotros. La puerta tipifica a Cristo Jesús. La puerta de las ovejas, nosotros tipificamos las ovejas. Y cada puerta tiene un significado muy tremendo en la vida espiritual de nosotros. Pero también, hermanos, no solamente de los muros y de las puertas, también nos habla de la reconstrucción de la vida espiritual del pueblo de Dios. Nos habla de la reconstrucción, hermanos, de la relación con Dios. Tenía que ser restaurada. Ellos ya no tenían relación con Dios. Necesitaba ser restaurada su identidad como hijos de Dios. Se habían olvidado ellos de su identidad, quiénes ellos eran. Tenía que ser restaurada su fe, su integridad, la obediencia a Dios y la adoración a Dios. Ahora, en el regreso, hermanos, ellos tenían una nueva oportunidad de reconciliarse con Dios y hacer lo correcto delante de Dios en esta ocasión. Aquí es cuando la escritura, hermanos, se abre frente a sus ojos. Y esto es lo que sucede. Mira, muchos de ellos por primera vez en 70 años, hermanos, iban a escuchar palabra de Dios. Aquí en los primeros 4 versículos, ahorita les vamos a dar lectura. Cuando se abre la palabra de Dios, dice así en el versículo 1 del capítulo 8. Dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres,
y de todos los que tenían, de los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos a la ley, dice, al libro de la ley. Mira, mi amado hermano, quiero que entendamos algo aquí. Por 70 años esta gente no había escuchado la palabra de Dios, la ley de Dios. Y siempre que se abren las escrituras, hermanos, es con un propósito divino. Es con un propósito divino que, hermanos, que las escrituras se abren. Perdón. Debemos entender tú y yo, hermanos, que hay un propósito en las escrituras. Hay un propósito por el cual se lee las escrituras. Hay un propósito, hermanos, hay un propósito cuando se abren las escrituras. Y mira, aquí es cuando la escritura se les abre delante de sus ojos por primera vez en 70 años, hermanos. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando se abrieron las escrituras delante de ellos? Dice la palabra de Dios que se juntó todo el pueblo como un solo hombre en cierto lugar. Hermano, la palabra de Dios es motivo para juntarnos como un solo pueblo. La palabra de Dios tiene un motivo muy personal y muy divino, mi amado hermano. Que cuando nos unamos para escuchar la palabra de Dios, mi amado hermano, que estemos todos juntos, mi amado hermano, como un solo hombre, en un mismo sentir, en un mismo propósito, que estemos de acuerdo en lo que la palabra de Dios está diciendo. Que todos estemos escuchando, o sea, que la palabra de Dios es motivo para unirnos como un solo pueblo. Dice la palabra de Dios, mira, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés. En otras palabras, el pueblo le pedía a los sacerdotes: queremos escuchar palabra de Dios. Ellos eran los que tenían hambre y sed de la palabra de Dios. El propósito de la palabra, hermanos, es de que nos dé hambre de la palabra, que nos dé sed de esta palabra. Y dice el versículo 2 que el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. ¿Cuántos hay aquí que pueden entender la palabra del Señor? Dice el versículo 3: y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba, o sea, desde de cuando se hizo tarde, cuando el sol ya estaba a punto de bajar, desde el alba, dice, hasta el atardecer. Fíjate, hermanos, fíjate todo el tiempo que estuvieron allí. Fíjate todo el pueblo. El escriba Esdras estaba sobre un púlpito, dice, de madera que habían hecho para ello. Y luego menciona a todos los demás compañeros que estaban ahí con él. Pero dice que los oídos de todos estaban atentos desde el alba hasta el mediodía, hermanos, aproximadamente cuando el sol apenas iba a salir. Fíjate, desde que el sol empezó a salir hasta el mediodía, aproximadamente de 6 a 7 horas, hermanos, leyendo, estudiando la palabra de Dios. ¿Cuántos, hermanos? Mira, aquí hay veces que duramos, hermanos, 40 minutos y ya la gente está desesperada por irse. Ellos estuvieron por 6 horas. Y mira, y dice la palabra de Dios, hermanos, que los oídos de todo el pueblo, versículo al final es del versículo 3, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Todos estaban atentos, hermanos. No había perturbación, no había celulares que te distrajeran, no había, hermanos, personas hablándote durante la predicación. Estaban atentos los oídos de todos a la palabra de Dios, mi amado hermano, a la palabra de Dios. Qué hermoso, hermanos, de que así fuera en cada iglesia, hermanos. Que cuando se hablara la palabra de Dios, que los oídos de todos estuvieran atentos, mi amado hermano, atentos a lo que Dios está hablando. Dice que estaban atentos. Entonces
hermano, la palabra de Dios es motivo para unirnos como un solo pueblo. También la palabra de Dios es motivos para estar atentos a la palabra de Dios, sin distracción alguna. En el versículo del 5 en adelante, hermanos, del versículo 5 al 8, dice la palabra de Dios que al escuchar la palabra de Dios es motivo para, hermanos, recibir la palabra de Dios con temor y respeto. Mira, dice el versículo 5. Dice que el versículo 5: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondía: amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Wow, miren, hermanos, qué escena tan más hermosa, hermanos. Mira, en cuanto Esdras, hermanos, abrió la palabra de Dios, en cuanto se abrió la escritura, empezó la unción, la voz de Dios ya ministrando a las personas, mi amado hermano. Y dice la palabra de Dios que solamente lo único que Esdras dijo fue: bendijo entonces Esdras a Jehová. Esdras dijo: bendito sea Jehová. Allí con esa palabra que dijo Esdras, mi amado hermano, dice que todo el pueblo, hermanos, gritaba amén y amén, así sea, y que se postraban a tierra en el suelo, mi amado hermano. Mira la atención que había para la palabra de Dios. Mira, hermano, la unidad que había, el acuerdo que había entre el pueblo de Dios. Aquí, hermanos, a veces los predicadores se desbaratan, hermano, por predicar la palabra, hermanos, y casi muy raro se oye un amén. Y eso es cuando se está predicando ya la palabra fuerte, la palabra, la carne sólida, mi amado hermano. Aquí Esdras ni siquiera empezó a predicar. Aquí Esdras nomás dijo: alabado sea Jehová. Y todos cayeron al suelo, hermanos. Todos cayeron al suelo diciendo amén, así sea. Qué pueblo tan más hambriento de la palabra de Dios estaba ahí. Qué pueblo, hermanos, con un corazón tan dispuesto a recibir, tan disponible a servir, a recibir la palabra. Había un pueblo sensible a la voz de Dios. Entonces dice aquí, ¿verdad?, que en el versículo 6 que él bendijo Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Wow. Versículo 7 dice: y los levitas, Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, y empieza a mencionarlos todos los demás, ¿verdad? Hermanos, decían que ellos hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Wow. Mira el trabajo de los levitas. Ellos eran responsables porque el pueblo de Dios entendieran lo que se estaba predicando. Esto me da a entender que los levitas eran personas sabios en la palabra de Dios. Eran personas que entendían la palabra de Dios. Yo me imagino que, hermanos, quizás había preguntas que ellos tenían, porque hay que recordarnos que ya hace 70 años que no escuchaban palabra de Dios. Yo me imagino que había personas que quizás por ahí tenían alguna pregunta, decir: ¿qué quiere decir eso que dijo Esdras en la palabra? Y ahí estaban los levitas listos para explicar: esto es, y así es, y esto es. Ahora yo me pregunto, ¿los levitas están preparados, hermanos, para entender y comprender y escudriñar y explicar las escrituras a cada persona que te haga una pregunta? Los levitas tenían un gran responsabilidad. Ellos se aseguraban que el pueblo recibiera, que el pueblo entendiera, que el pueblo estuviera satisfecho y comprendiera bien las escrituras. Y dice el versículo 8: y leían en el libro de la ley de Dios claramente
y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces, hermanos, ¿verdad? Es motivo para estar atentos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es motivo para estar atentos a lo que Dios está hablando. El estar atentos a la palabra de Dios, hermanos, es recibirla con temor y respeto y no ignorarla. Qué hermoso, hermanos, es que no ignoráramos la palabra de Dios. Pero muchas de las veces, mi amado hermano, mira, ¿por qué a veces el pueblo de Dios, y estoy hablando del pueblo de Dios, personas que ya conocemos de Dios, ¿por qué a veces somos tan duros de corazón para recibir la palabra? Y no es que no la entendamos, quizá la podemos entender, pero no nos place obedecerla, la ignoramos. Por eso es, hermanos, que mucho pueblo de Dios por años y años y años no cambia, sigue igual, en la misma condición espiritual, ¿verdad? En la misma situación, no crece, no madura, hermanos, no avanza espiritualmente hablando. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que el estar atentos a la palabra de Dios es con un propósito. Y el propósito es de recibirla, atesorarla, hermanos, de no ignorarla, de estar atentos para ponernos en acción conforme a la ley de Dios, de poner la palabra de Dios en práctica, mi amado hermano. No es oír solamente por oír. Dice la palabra de Dios, mi amado hermano, que no seamos tan solamente oidores de la palabra de Dios, sino hacedores de la palabra de Dios. Dice Santiago, dice: no os engañes a vosotros mismos, siendo oidores pero no hacedores de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es con el motivo de estar escuchando atentamente para así ponerla en práctica, mi amado hermano. También la palabra de Dios, hermanos, cuando seguimos leyendo, mira, la palabra de Dios, hermanos, te va a confrontar con muchas cosas. En la palabra de Dios, mi amado hermano, tú vas a encontrar todo lo que un ser humano necesita. En la palabra de Dios tú vas a necesitar fortaleza. Cuando tú necesitas esa fortaleza, tú la vas a encontrar. En la palabra de Dios tú vas a encontrar esperanza cuando necesitas tener esperanza. En la palabra de Dios tú vas a encontrar la salvación, vas a encontrar el camino, la verdad, la vida. En la palabra de Dios tú vas a encontrar la presencia de Dios. Tú vas a encontrar, mi amado hermano, ¿verdad?, todo lo que tú necesitas en la vida. Pero también en la palabra de Dios vas a encontrar dirección, pero también vas a encontrar exhortación. También la palabra de Dios te va a confrontar, ¿verdad?, con tus malas acciones. La palabra de Dios también es para confrontarnos, mi amado hermano, con nuestro pecado, con nuestras fallas. La palabra de Dios, hermanos, nos va a causar alegría muchas veces, porque vamos a encontrar grandes promesas de Dios que nos dan gran esperanza. Nos vamos a alegrar, nos vamos a regocijar en ello. En la palabra de Dios vamos a encontrar, hermanos, sanidad. Vamos a encontrar todo aquello que nos alegra y nos da motivos para seguir adelante. Pero también en la palabra de Dios, hermanos, vamos a encontrar confrontación de la palabra hacia nuestro pecado. También la palabra de Dios es motivo, mi amado hermano, para entristecernos. Déjame decirte, mi amado hermano, que mucha gente dice: yo siempre que leo la Biblia me alegro, me gozo y todo eso. Y gloria a Dios por ello, porque así debe de ser. Pero también debe de haber ocasiones donde tú vas a leer la palabra de Dios y te va a entristecer, te va a hacer poner triste, te va a poner, hermanos, ¿por qué? Porque la palabra de Dios va a llegar momentos donde te va a confrontar y te va a decir, ¿verdad?, arrepiéntete de lo que estás haciendo, porque si no hay arrepentimiento, mira lo que te espera. El juicio de Dios viene la ira de Dios sobre nuestras vidas. Hay confrontamiento también. La palabra de Dios también es motivo para entristecernos, hermanos. Entristecernos, hermanos, de entender que le estamos fallando a Dios, que estamos caminando mal, que estamos actuando mal, que estamos, hermanos, viviendo una vida de pecado quizás, que estamos fallándole a Dios en muchas áreas. Y también la palabra de Dios en esos momentos es cuando son momentos que, hermanos, que deben de causarnos tristeza.
¿verdad? Es motivo para entristecerse, pero también es motivo para alegrarse. En el versículo del 9 al 12, mira lo que dice. Dice: y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Por qué el pueblo de Dios comenzaba a llorar cuando escuchaban la palabra de la ley? Porque ellos se dieron cuenta, hermanos, que por 70 años ellos le estaban fallando a Dios. Ellos estaban viviendo una vida conforme, hermanos, el estilo de vida que tenía, hermanos, el imperio del Nabucodonosor y todos esos. Estaban teniendo una vida de idolatría, una vida de pecado, una vida mundana prácticamente. Estaban ellos, hermanos, estaban equivocados, estaban mal. Y cuando empezaron a escuchar la ley de Dios, se dieron cuenta la gravedad de su situación. Se dieron cuenta, mi amado hermano, que estaban mal delante de Dios. Y todos comenzaron a llorar. Se sentían arrepentidos de los 70 años que habían vivido, hermanos, dándole la espalda a Dios prácticamente. La palabra de Dios es motivo para entristecernos cuando estamos fallando. Es motivo para traer arrepentimiento a nuestros corazones. Dice la palabra de Dios, hermanos, que todo el pueblo lloraba, estaba angustiado porque entendieron que por el camino que iban era un camino muy equivocado. Entendieron que sus antepasados no les habían enseñado la ley de Dios. Entendieron que por 70 años ellos estaban viviendo conforme a sus propios, hermanos, su propio deseo, a su propia voluntad y no a la voluntad de Dios. Ellos comenzaron a llorar, a lamentarse por todo el daño que habían causado a Dios, por tanto tiempo que lo habían ofendido, por tanto tiempo que lo habían traicionado. Dice la palabra de Dios que ellos lloraban y que Nehemías les decía, ¿verdad? No se pongan tristes, dice, ni tampoco llores, porque dice que todo el pueblo, hermano, lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada, a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. En otras palabras, hermanos, lo que Nehemías le estaba tratando de decir aquí es: este es un nuevo comienzo para cada uno de nosotros. Sí, quizás en el pasado le fallaron a Dios. Sí, quizás en el pasado ustedes ahora se dieron cuenta de lo mal que hemos estado o que han estado. Se han dado cuenta cuántas veces le han fallado a Dios, en qué área le han fallado. Les dice: pero regocíjense porque este es un nuevo comienzo en su vida. Regocíjense porque Dios hoy les da una oportunidad nueva. Es tiempo hermanos, de restaurar su vida. Es tiempo de restaurar su camino. Es tiempo de restaurar su caminar en el Señor. Ellos le decían: miren, no lloren ya, coman, beban, dicen, y compartan este alimento con los que no tienen alimento. Eso es, hermanos, eso es el deber de nosotros, hermanos, cuando se abren las escrituras, de que la escritura, hermanos, nos redarguye en nuestro corazón, de que hagamos cambios, de que nosotros seamos un pueblo unido, hermanos, escuchando la palabra de Dios, gozándonos en la palabra de Dios, adorando a Dios como el pueblo lo hacía, postrándonos delante del Dios, humillándonos delante de Él. Pero qué triste es, mi amado hermano, qué triste es que, verdad, que a veces hay gente que ya no se goza en la palabra de Dios. Hay gente que ya, hermanos, verdad, hermanos, se desespera por levantarse y a irse a casa. Dice la palabra de Dios que desde que se empezó a salir el sol, ellos empezaron a predicar la palabra de Dios hasta el mediodía. Y dice que todos gritaban, todos al mismo tiempo: amén y amén, y así sea, alabado sea el Señor. Ellos adoraban, ellos quizás danzaban, ellos, hermanos, se empezaron a entregar al Señor allí en ese momento.
Ese es el tipo de avivamiento que Dios quiere que haya en nuestras vidas, hermanos. Ese es el Dios de la Biblia. Muchos de nosotros necesitamos conocer a ese Dios que restaura, a ese Dios que cambia vidas, a ese Dios que transforma las mentes. Necesitamos conocer a ese Dios. Muchos de nosotros necesitamos soltar a ese Dios imaginario que tenemos. Muchos de nosotros hemos creado a nuestro propio Dios para que ese Dios que conocemos, hermanos, Él se acomode a nuestra manera de vivir. Ese no es un Dios real. Ese no es el Dios bíblico. El Dios bíblico, hermanos, es un Dios amoroso, sí. Es un Dios justo, sí. Es un Dios bueno, claro que sí. Es un Dios milagroso, claro que sí. Es un Dios de misericordia, claro que sí. Es un Dios de amor, claro que sí. Pero también se te olvida que es un Dios que va a traer ira. Es un Dios, hermanos, que va a tratar con su pueblo. Es un Dios que castiga. Es un Dios, mi amado hermano, que derrama la maldición sobre aquellos que lo aborrecen, dice el Señor. Y si tú dices, bueno, para mí no es eso porque yo no aborrezco a Dios. No, aquí la palabra aborrecer es una persona que no obedece a Dios. Entonces, mi amado hermano, necesitamos echar fuera ese Dios imaginario, ese Dios que hemos creado por tanto tiempo, ese Dios que nosotros tenemos en nuestra creencia, que decimos que al cabo Dios es misericordioso. Claro que sí lo es. Que al cabo sigo viviendo igual, que al cabo Dios es grande en misericordia. Y la gente no cambia porque tiene un Dios imaginario, un Dios que no lo toman en serio, un Dios que porque es Dios bueno no van a sufrir las consecuencias de nada. Pero también Dios dice en el libro de Deuteronomios: aquí está la bendición y aquí está la maldición. Ustedes escojan a qué camino quieren ir. Si quieren ir por el camino de la bendición o quieren ir por el camino de la maldición. Pero Dios dice: pero yo les aconsejo que se vayan por el camino de la bendición. Y empieza a darles detalles de todas las bendiciones que su pueblo recibirá si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios. Empieza a hablar acerca de tu entrada, de tu salida. Bendito serás en esto, bendito serás en lo otro, bendito aquí, bendito allá y bendito aquí. Donde quiera hay bendición. Pero también dice, ¿verdad? Maldito serás si no obedeces en esto, en tu entrada. Maldito serás en tu trabajo. Maldito serás en tus finanzas. Maldito serás en todo. Empieza a mencionarte. Dios es un Dios claro. Es un Dios que no te miente. Es un Dios que te habla con la verdad. Es un Dios que te dice que existe la bendición, pero que también existe la maldición. Es un Dios que te dice que existe el reino de Dios, que existe un lugar preparado para nosotros, para habitar para siempre con el Señor, por toda la eternidad, para los que son obedientes. Pero también es un Dios que te dice que también el infierno existe y que el infierno es real y que ese infierno fue creado para Satanás y sus demonios, pero que también allí por decisión propia va a ir mucha gente que Dios no tenía destinado para ellos, pero que por la desobediencia va a llegar a ese lugar terrible. Dios es un Dios que te habla con la verdad. Dios es un Dios que te ama y me ama. Dios es un Dios que quiere restaurarnos, que quiere, hermanos, transformarnos. Dios es un Dios que siempre está listo para, hermanos, para rescatarte del mal caminar donde vamos. Es un Dios, mi amado hermano, que nunca te va a negar su ayuda. Mientras haya vida, haya esperanza, hermanos. Y quizás muchos de nosotros estemos yendo por mal camino en algún área de nuestras vidas. Si somos realistas, hermanos, vamos a entender que nadie de aquí estamos a la perfección ya. Un día lo estaremos, sí. Pero ese es cuando Dios venga por su iglesia. Y que en el aire, cuando nos levante, vamos a ser transformados a imagen y semejanza de Él. Es entonces que vamos a ser perfectos. Pero ahorita estamos viviendo en desperfección. Ahorita tenemos errores. Ahorita fallamos al Señor en muchas áreas. En estos tiempos, hermanos, es tiempos donde a veces sin querer y a veces también queriendo, hermanos, le fallamos a Dios. Cometemos pecado. A veces, hermanos, estamos mal delante de Dios. Y sabemos que estamos mal a veces.
Pero a veces nuestro orgullo no nos deja cambiar. A veces nuestra soberbia no nos deja ser transformados. Dios nos llama, hermanos, a tener esa transformación espiritual. La palabra de Dios, hermanos, es para escucharla atentamente y recibirla y tomarla con respeto, con temor, no para ignorarla. Entonces, mi amado hermano, mira, yo con esto, con esta meditación te dejo yo, hermanos. Si todos conociéramos al Dios de la Biblia, si todos lo conociéramos, no hubiera tantos problemas en las iglesias. Si todos conociéramos al Dios de la Biblia, ¿verdad? Las preguntas que inicié nuevamente, hermanos: ¿por qué hay tantas diferentes religiones o creencias acerca de Dios? ¿Por qué? Porque la gente no conoce a Dios. Aún la gente que asiste a iglesias, mira, no nos vayamos muy lejos, hermanos. Hay iglesias que no creen en Jesucristo como Dios y enseñan eso. Enseñan que Jesús no es Dios. Esos son los testigos de Jehová. ¿Por qué enseñan eso? Porque no conocen a Dios. Hay mormones, hay de todo tipo, hay cientos y miles de religiones. Y yo no tengo nada que decir, hermanos, de aquí donde estamos, porque aquí no vivimos una religión. Gente nos pregunta: ¿de qué religión eres? No, nosotros no somos de ninguna religión. Me preguntan: ¿de qué religión es usted? Le digo: no, yo no tengo ninguna religión. Yo salí de una religión para tener relación con Dios. Nosotros vivimos no una religión, sino una relación personal con Dios. La religión es el peor enemigo de Dios. A causa de la religión hay tanta separación de la búsqueda del Dios verdadero. Porque hay tantas diferentes religiones sobre la faz de la tierra, tantas creencias diferentes acerca de Dios. Porque la gente no conoce al Dios de la Biblia. La gente conoce a su propio Dios, ese Dios imaginario, ese Dios creado en sus mentes. La gente conoce a ese Dios. Y claro, cuando todos tenemos un Dios que hemos creado en nuestro corazón para que se adapte a nuestra manera de vivir, claro que se van a levantar muchas religiones. Porque hay multitudes de creyentes que no viven una relación personal con Dios. ¿Por qué? Si decimos conocer a Dios y si decimos creer en ese Dios, entonces ¿por qué no tenemos una relación personal con Él? ¿Por qué batallas tanto en orar? ¿Por qué batallamos tanto en postrarnos de rodillas por media hora, una hora, todos los días? ¿Por qué batallamos tanto en buscar la presencia de Él? Porque no conocemos a Dios. Porque hay tantos problemas en la iglesia, tanta desobediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué hay tanta desobediencia? Porque no conocemos al Dios de la Biblia. Conocemos a nuestro propio Dios creado por nosotros mismos. ¿Por qué tanta gente, hermanos, no quiere un compromiso con Dios? ¿Por qué tanta gente no quiere compromiso en servir a Dios? Porque no conoce al Dios de la Biblia. Porque si lo conociera, entendiera que eso nos llamó Dios, a ser siervos de Él, a servir los unos a los otros, a servir a los demás. Jesucristo mismo dijo: yo no he venido para ser servido, sino yo he venido para servir. Sé pues imitador de mí, dice el Señor. ¿Por qué hay tanta gente que batalla en servir? Porque no conoce al Dios de la Biblia. Conoce a ese Dios imaginario, a ese Dios creado por ellos mismos, que se tiene que adaptar a la manera de vivir de ellos. ¿Por qué las personas no pueden vivir en santidad? Porque no conocen al Dios de la Biblia. La Biblia dice: sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie será salvo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia de Cristo? De un día ser salvos. El propósito de la iglesia es de ser salvos.
Pero entonces, ¿por qué la gente batalla tanto en vivir en santidad? Si sabemos que sin santidad nadie verá a Dios. Porque la gente no conoce al Dios de la Biblia. La gente conoce a ese Dios creado por sí mismos. La gente conoce a ese Dios que creó en su corazón y su mente, que piensa que aunque no viva en santidad, Dios en su gran misericordia me va a salvar. Aunque no viva en santidad, aunque no viva en obediencia, yo sé que mi Dios no es malo. Yo sé que mi Dios no me va a dejar. No te sorprendas. No nos sorprendamos, mi amado hermano. ¿Por qué muchas veces hay tan poco amor en las iglesias? ¿Por qué? Porque no conocemos al Dios de la Biblia. Porque la Biblia nos dice que Dios es amor, y aquellos que tienen a Dios deben de tener ese amor también por el prójimo. Dice la palabra de Dios: ¿cómo puedes decir que me amas si no amas al que está a tu lado? Dice: si no amas al que está a tu lado, entonces no me amas a mí. Dice la palabra de Dios que si amas a Dios, tú dices amar a Dios, pero no amas a tu hermano, eres un mentiroso. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué la mayoría de la gente, hermanos, por qué pasa todo esto? Porque la mayoría de la gente no conoce a Dios. ¿Quién es Dios para ti? Con esto termino. ¿Quién es Dios para ti? Para ti, ¿quién es Dios? Para muchos Dios es al Dios que se le llama al 911. Para muchos Dios es aquel Dios que solamente se busca en las emergencias. Se enferma alguien de una enfermedad grave. Ay, Dios mío, ahora sí, Dios mío, Dios mío. Dios lo sana. Adiós, Dios. Para otros es el Dios que solamente tiene que hacerse presente cuando necesitan finanzas, cuando ya no hay trabajo, cuando físicamente están enfermos, hermanos, cuando todo les va mal. Para muchos, allí es donde su Dios tiene que venir a su rescate. Pero cuando todo está bien, ni en cuenta toman a Dios. O sea que para muchos, ese Dios que sirven es al Dios del 911, de emergencias. Mi amado hermano, necesitamos conocer al Dios de la Biblia tal y como es. Un Dios misericordioso, un Dios de amor. Dios no tiene amor, Él es amor. Un Dios, mi amado hermano, justo. Él nunca te va a dar algo que tú no te mereces. Todo lo que Él te da es porque tú lo mereces, incluyendo, y tengo que ser cuidadoso con esto, si tú o yo o cualquiera de nosotros llegáramos a quedarnos en el arrebatamiento, si nosotros, por desgracia, alguno de nosotros llegáramos a ir a ese lugar llamado infierno, créemelo, que llegamos ahí no porque Dios nos envía allí. Mucha gente dice: ¿cómo pueden creer en un Dios tan malo que envía a la gente al infierno? Dios no envía a nadie al infierno. Los que van allí o los que vayan allí se van a ir por voluntad propia, porque a eso es que vino Cristo. A eso es que vino el Salvador, a rescatarte del pecado, a rescatarte del infierno. A eso vino, para que tú no llegues a ese lugar, para que tú seas salvo de ese lugar. Por eso vino a traernos salvación. A eso vino el Señor Jesús a esta tierra, a salvarnos, a rescatarnos de ese lugar tan horrendo. Pero va a haber mucha gente que va a rechazar esa salvación, que va a ignorar el llamado de Dios, que no va a querer aceptar, que va a ignorar la palabra de Dios. Entonces no digas: Dios es malo porque envía a la gente al infierno. No, la gente que llegue ahí es porque voluntariamente quiso llegar allí. Dios es un Dios bueno, un Dios justo, un Dios que te habla con la verdad,
un Dios que no te engaña, un Dios que quiere rescatarte, un Dios que te ama, un Dios que quiere lo mejor para ti. Él es un Dios que está preparando morada para cuando venga el arrebatamiento de su iglesia podamos todos estar junto con Él por toda la eternidad. Ese es el Dios de la Biblia, mi amado hermano. Pongámonos de pie. Yo sé, hermanos, que hoy yo sé que hoy es jueves y se supone que jueves es día de estudio bíblico donde hay enseñanzas, puedes hacer preguntas. Pero uno muchas veces tiene que ser sensible a la voz del Espíritu Santo, lo que Dios quiere hablar, hermanos. Dios en esta ocasión me dio esto, hermanos, que ciertamente es una enseñanza, una de las más básicas que puede un cristiano escuchar. Pero mira, en estas enseñanzas tan básicas hay mucha meditación que debemos de hacer. Debemos de meditar en estas prédicas tan sencillas, pero que tienen un profundo significado y tanto que necesitamos meditar en ello. Que no nos llegue, hermanos, desprevenidos la venida del Señor. Hermanos, si hemos estado sirviendo a ese Dios imaginario, a ese Dios creado por nosotros mismos, es tiempo de echarlo a un lado y conocer al verdadero Dios, conocer al Dios de la Biblia. Dios no puede ser burlado, hermanos. Dice la palabra de Dios que Él no puede ser burlado. Nadie se puede burlar de Dios. Nadie se puede escapar de la ira de Dios. Dios es un Dios justo. Así es que vamos a darle gracias. Padre amado, Señor, te damos gracias, mi Dios, por esta tu palabra, mi Señor. Sabemos, Señor, que tu palabra, Señor, no vuelve vacía, Padre. Solo tú sabes, Señor, la necesidad de cada corazón y el por qué tú pusiste en mi corazón traer esta enseñanza, esta prédica, Señor. Señor, sabemos y entendemos que solamente hay un solo Dios verdadero. Señor, que no existen dioses imaginarios que puedan ser verdaderos. No, Señor, solo tú eres el único Dios verdadero y poderoso. Señor, perdónanos si en ocasiones hemos estado sirviendo a ese Dios que hemos creado en nosotros mismos, en nuestro interior. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a desechar ese Dios que no tiene validez, ese Dios imaginario que mucha gente está sirviendo. Ayúdanos, Señor, a desecharlo, mi Dios, fuera de nuestra mente, de nuestro corazón, y invitar al verdadero Dios para que more en nosotros. Ese Dios justo, ese Dios verdadero, a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas y de nuestras almas. Que por eso fue la razón que Dios Padre envió a su único Hijo a dar su vida, a entregar su vida en esa cruz, a derramar su sangre, Señor. Porque, Señor, nosotros no teníamos esperanza de ser salvos. Nosotros, antes de la venida de Jesucristo a esta tierra, ya éramos condenados a la vida, a la muerte eterna, Señor. Pero tú, Señor, en tu gran misericordia enviaste a tu Hijo amado a pagar el precio, Señor, por nosotros. Porque dice la palabra de Dios que toda alma que pecare, esa moriría eternamente. Señor, por medio de tu Hijo amado Jesucristo, que tú enviaste, Señor, Él pagó el precio por los pecados de toda la humanidad para rescatarnos, Señor. Ahora, Padre amado, ayúdanos a entender, ayúdanos a conocer, Padre amado, a ese único y suficiente Salvador nuestro, al Dios Todopoderoso, a Jesucristo nuestro Señor y Salvador, tu Hijo amado. Que solamente Él sea nuestro único Dios, Padre amado. Que no existan otros dioses a cuales nosotros nos van a engañar para servirle a esos dioses falsos. Señor, que seas tú el único, el Dios Todopoderoso, el que gobierna nuestras vidas, el que gobierna nuestras familias, el que gobierna todo nuestro caminar y todo nuestro ser, Señor. Sé tú, Espíritu Santo, el que adiestra nuestro caminar, Señor. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Y la iglesia del Señor dice, amén, amén.